En este paso se comprenden los mecanismos de identificación. Eso de que el objeto percibido y el sentido que lo percibe aparecen como fundidos, como un solo fenómeno. No es como en la concepción de los sensualistas o como en la antigua concepción de la conciencia como una tabula rasa que no tiene ningún contenido y que todo viene de afuera. Así que si los sentidos están equivocados, estamos en problemas. Atendemos a ver la diferencia entre la sensación y la cosa. Conforme vengan los datos por un sentido o por otro, tengo diferentes franjas de percepción de la realidad. Si los datos se presentan por el lado de la visión, tengo ciertos registros. Por la audición, otros, por el tacto, otros, y así siguiendo con los diferentes sentidos. La imagen que tengo de un objeto por un ruido es muy diferente al visualizado. Los sentidos hacen una actividad discriminatoria de diferencias entre franjas de percepción del mundo fenoménico. Entonces, cuando hago la configuración final de un objeto, la hago por las franjas de datos que me llegan por los distintos sentidos. Por ejemplo, en este ejemplo, ese líquido es negro para la vista, pero es café para el gusto y es calor para el tacto. De la misma manera, distintas posiciones o diferentes puntos de vista o diferentes perspectivas sobre un mismo objeto me proporcionan de él distintas realidades. Y terminamos con el paso 2. Como vemos, se van planteando muchas reflexiones a partir de las comprensiones de estos primeros dos pasos. Aparecen las preguntas sobre la verdad de la percepción y acerca de las franjas por donde se presentan dichas percepciones. Ahora avanzamos hacia el paso 3. El paso 3 es ver en los sentidos la conciencia. En toda percepción se tiene una estructura que no está en los sentidos, sino en la conciencia. Porque las distintas sensaciones se organizan en percepción. Y esta percepción se organiza en una estructura o ámbito mayor, que es la conciencia. Se debe distinguir en este paso, dividir la estructura que organiza la conciencia de las percepciones. Además, se debe realizar la división, experimentarla y no solamente entenderla. No me llegan cosas sueltas, como formas y colores aislados, sino estructuras, por ejemplo, formas y profundidades. Observo la actividad de algo que no es el sentido, sino la conciencia. Lo registro como algo conocido. Así que en toda visión de la realidad está la conciencia. Aunque sean distintas las franjas de lo que me llega de la realidad, es la conciencia quien determina este asunto. Hace las estructuraciones y le da el toque final y me hace decir: esto es un marciano. La conciencia, con su dictadura, tiene siempre la palabra final.
la conciencia siempre interviene en la configuración del objeto. Es como una vieja entrometida que se mete en todo y quiere lograr que lo percibido sea confiable y siempre quiere llevarme a buen puerto. Es decir, la conciencia siempre termina configurando, representando toda la información que le llega por la percepción. Se presentan incógnitas en estas operaciones y se busca cómo resolverlas. Así como el objeto se mete conmigo, ahora yo me estoy metiendo con el objeto. Aquí es donde se comprende aquello de que la conciencia infiere más de lo que percibe, fenómeno que da lugar a lo ilusorio. Seguimos en el paso 4. El paso 4 dice así: ve en la conciencia la memoria. Se observa que en toda percepción están los sentidos, que la conciencia organiza los datos de los sentidos y finalmente que estos datos organizados en la conciencia tienen estructura merced a la representación o al recuerdo de percepciones anteriores. Así es que la conciencia organiza y reconoce gracias a la memoria, gracias a las grabaciones anteriores. Se efectúa el esfuerzo de hacer desaparecer toda percepción y quedarse solamente con la conciencia y sus imágenes, representaciones, más la atención sobre ello. No se estructura en círculo cerrado, conciencia, sentidos, sino que se recurre a la memoria. Es gracias a la memoria que puedo reconocer aquello que viene por los sentidos. Esto es un marciano y ya lo he visto anteriormente. Vemos también las falacias de algunas corrientes de pensamiento. Por ejemplo, algunos proponen ver las cosas sin condicionamientos. Bueno, esto es una simple frase. Eso no se puede. Una conciencia de la realidad sin memoria no es posible, porque hay condicionamientos que provienen de la memoria, de la experiencia acumulada. Claro, aspiro a eso, a ver sin condicionamientos, pero ¿cómo se hace? Ahí están las distintas franjas de percepción, lo que me llega, pero ahora aparece un tercer término que me complica. El objeto, los sentidos, la conciencia y ahora la memoria. Este tercer término complica todo. Esta aparición de la memoria es muy interesante en la resolución de incógnitas. La dictadura de la memoria se agrega ahora a la dictadura del objeto, la del sentido y la de la conciencia. Con eso termina el cuarto paso. Bueno. Con este paso 4 termina la segunda palabra. Sí. Con más complicación que la primera. Así es. La primera. Aquí finaliza la primera cuaterna, que deja muchas incógnitas y sin dar respuesta. Si me quedo en esta cuaterna, hasta tendría dudas para salir a la calle. No sabría a qué atenerme. ¿Pongo atención en mí o en mi velocidad? Hay una cierta desreferenciación. Se caen antiguas creencias, a la par que surgen nuevas comprensiones sobre la realidad.